Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos hoy día en otro live, HLF Live, que como todos los anteriores tiene como objetivo poder informar a la comunidad de la Comuna de la Florida, usuarios de nuestro hospital, acerca de distintas patologías, áreas, ¿verdad?, en conversación con expertos de nuestro hospital. Hoy día particularmente vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular, ACV. Hace algunos días estuvimos conmemorando el día justamente de la prevención del ACV, así que hoy día hemos invitado a dos expertos que voy a la pantalla inferior. Vamos a estar con un médico y con un kinesiólogo, a quienes presento de inmediato. Denos un segundito y ya van a aparecer en pantalla. Ahí ya están apareciendo nuestros invitados del día de hoy. Lo veo ahí al doctor José Vallejos y al kinesiólogo Gonzalo Valenzuela. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Aquí estamos bastante bien y contento y nervioso de poder participar en esta actividad que me parece fundamental, difundir lo que hacemos, difundir lo que es prevención a la comunidad. Sí, muy agradecidos de que hayan podido destinar una horita para poder hablar de esta temática, sobre todo después de la semana pasada que justamente se habló harto de este tema a raíz del día, ¿no? Voy a presentarlo. Estamos en la tarde de hoy día, vamos a conversar con el doctor José Vallejos, que está en el extremo derecho inferior de la pantalla. Es médico neurólogo de adultos de la Pontificia Universidad Católica, fellow en neurología vascular de la Universidad de Chile y jefe técnico de la unidad de tratamiento del ataque cerebrovascular, UTAC, de nuestro hospital. Y junto con él está Gonzalo Valenzuela, kinesiólogo, no el actor, ya que me imagino que ahí debes tener harta anécdota, Gonzalo. Kinesiólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, parte del equipo de kinesiólogos de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación. También es terapeuta certificado en condiciones neurológicas también de rehabilitación. Así que bienvenidos a la conversación. Recordarles a todos quienes nos siguen hoy que pueden ir haciendo preguntas en la cajita. Igualmente, el equipo ha recogido las preguntas que durante estos días nos dejaron, ¿verdad?, en la consulta que se hizo a través de redes sociales. Ahí aparecen algunos saludos para Gonzalo en pantalla. Así que, para introducir el tema, les abro una pregunta y ustedes van viendo quién responde. ¿Qué es un ACV? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Y ocurre tanto que amerita justamente dedicarle un día como fue la semana pasada. ¿Y qué órgano del cuerpo afecta? Ahí hay tres preguntitas y podemos partir la conversación y abrirla. A ver, bueno, el ACV o ataque cerebrovascular es una enfermedad que afecta fundamentalmente al cerebro, ¿ya? Es un problema de salud pública, dado la magnitud de incidencia de la patología y las consecuencias que esta trae, dado que esta patología es una de las principales causas de muerte a nivel nacional y sobre todo la principal causa de discapacidad en gente adulta. Entonces es muy importante no solamente hablar ahora, sino que fomentar permanentemente lo que es el manejo y la prevención de este problema de salud. Básicamente, un ataque cerebrovascular es una enfermedad que, como les comentaba, afecta al cerebro y se produce por dos motivos fundamentales. Uno es la interrupción del flujo sanguíneo arterial en el cerebro, se provoca una isquemia cerebral, una trombosis cerebral, un infarto cerebral, y esa es la patología más frecuente que vemos dentro de lo que es el ataque cerebrovascular, como más o menos el 70% de nuestros pacientes. Y la otra gran eh, patología es la hemorragia cerebral o derrame cerebral, en el cual en este caso se rompe una arteria o se rompe una vena en el cerebro, lo que produce una salida de sangre al cerebro y lo que va a provocar daño en el tejido. Esta es eventualmente muchas veces mucho más grave que el accidente, el infarto cerebral y con mayores secuelas. Y ocurre más o menos en el 30% de nuestros pacientes. O sea, es un tema que no solamente tiene graves consecuencias, sino que tiene una incidencia muy alta, ¿se entiende? Es un tema relevante no solo por su impacto, sino porque ocurre muy seguido, ¿no? Claro, la Tiene una verdad alta es incidencia. que la tasa de ACV de ambas patologías se estima entre 150 y 155 individuos por 100.000 habitantes, ¿ya?
es bastante. Nosotros acá estadísticamente recibimos 1 a 2 pacientes diarios con este tipo de patología. Qué bueno ese dato, doctor, poniendo la pelota en el piso, que se traduce acá en un hospital como el nuestro, que atiende una comuna de cerca de 400.000 habitantes, se traduce en 1 o 2 pacientes diarios. Qué interesante ese dato. Según la encuesta nacional de salud, leía del MinSal, entre los años 2009 y 2010 existía una prevalencia del 2.2% en accidente cerebrovascular. Entre el 2009 y el 2010 decíamos, en la última encuesta nacional de salud, del 2016 al 2017, se aumentó a un 2.6% a nivel nacional, 0.4 puntos porcentuales. En relación a esta información, ¿a qué factores se debe este aumento? ¿Lo sabemos? ¿Hay hipótesis? ¿Y este aumento también se traduce en un aumento de la tasa de mortalidad en este periodo? ¿Qué sabemos de esto? ¿O hay cosas que todavía no sabemos? Hay mucho que no sabemos. La prevalencia o el aumento de la prevalencia de este tipo de patología va a depender básicamente del manejo de los factores de riesgo. Entonces, un mal manejo, un mal control de los factores de riesgo, en este caso son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, el tabaco, sedentarismo, el mal control de esos factores de riesgo en la población en general, patologías que son altamente prevalentes, induce o lleva a un aumento en la prevalencia de la enfermedad. Ahora, afortunadamente, las estadísticas a largo plazo hablan que la mortalidad del ataque cerebrovascular ha ido en disminución, en los últimos años. Así es que en el año, la mortalidad en el 2007 era aproximadamente de 59 personas por 100.000 habitantes, y actualmente, o cercano, última cifra, es como del 40-41 por 100.000 habitantes. Ha ido disminuyendo la mortalidad, si bien la incidencia o la prevalencia varía, afortunadamente la mortalidad, y esto debido a que hay una mejor comprensión de la patología y un manejo más adecuado de esta patología, ha ido en disminución. Doctor, y justamente eso le iba a preguntar, porque uno esperaría que al aumentar la incidencia de una enfermedad de algo tan grave, automáticamente la curva también de mortalidad sigue subiendo con esa otra curva, pero no ha pasado. Esto tiene que ver con tecnologías, con procesos nuevos, con definición de flujos nuevos. ¿A qué apunta? Porque claramente los equipos debiéramos estar haciendo las cosas bien para poder, con un aumento de incidencia, mantener una mortalidad controlada. Aquí hay dos cosas que van en paralelo. El mal manejo o la carencia de manejo de los factores de riesgo que mencionaba, hace que la prevalencia de la enfermedad aumente, pero desde hace ya 15, 20 años, el manejo del ataque cerebrovascular, sobre todo del infarto cerebral, ha sido revolucionario en cuanto a que actualmente se disponen de ciertas manejo agudo, manejo del paciente que recién sufre esta patología, y que son terapias que han mostrado que disminuyen la discapacidad y algunas disminuyen la mortalidad de estos pacientes. Estas terapias, a grandes rasgos, son la capacidad de poder hacer ciertas acciones tendientes a ir a destapar esta arteria que fue tapada por un coágulo, siempre y cuando sea atendido el paciente precozmente. Y lo otro, y quizás más importante, es el manejo posterior a este evento, en donde nuestros pacientes, afortunadamente, ingresan a la UTAC, que es la Unidad de Tratamiento del Ataque Cerebrovascular. Es una entidad que podemos discutir quizás más adelante, que está destinada a un manejo específico de estos pacientes. Todos estos procedimientos, todas estas acciones han ido mejorando lo que es disminuyendo la mortalidad y también la capacidad funcional, o sea, mejorando la capacidad funcional de los pacientes, disminuyendo las secuelas de los pacientes. Respecto a esas secuelas, doctor, bueno, obviamente la muerte está en un extremo, pero entre una situación de discapacidad leve y la muerte hay un rango importante de consecuencias con las que quedan algunos pacientes. Algunas que nos pudiera detallar, que queden para toda la vida, que sean crónicas de estas secuelas. Hay una serie de secuelas, digamos, de interferencias sistémicas que ocurren en el cuerpo, digamos, después de un accidente cerebrovascular.
y depende muchas veces de la zona del daño, digamos, de la zona donde se tapa, digamos, la arteria, como decía bien el doctor, para que se entienda un poco. Eh, y las secuelas, la verdad, van desde alteraciones conductuales, alteraciones de memoria, pérdidas de visión, hasta incluso yo creo las más conocidas que son las dificultades para moverse, para caminar, y también tenemos pacientes incluso que no logran comunicarse de manera verbal, ¿cierto? Que no logran comer. Entonces, esos son generalmente las secuelas o los trastornos como más importantes que repercuten sobre la funcionalidad de nuestros pacientes. Que tendría que ver con el lugar del cerebro donde ocurre y con la magnitud del daño, ¿no? Tendría Claro. que ver con una mezcla de ambas cosas, ¿no? Una conjugación de ambos factores. Sí, la zona donde está el daño, bueno, hay una serie obviamente de factores asociados que vienen después con durante la hospitalización, ¿cierto? Y durante los primeros días que son los más críticos. Pero claro, depende de la zona del cerebro donde está el daño, del tamaño, digamos, de la lesión, y de otros factores que dan lugar, digamos, una vez ya el paciente ya está hospitalizado. Perfecto, porque en la siguiente pregunta quiero conectarla con una que nos acaban de hacer en la cajita, que no tenía nada que ver con los asados que estaban ofreciendo por ahí. Que leí que estaban ofreciendo asado ahí el público que estaba viéndonos. Excelente. Sandra Muñoz pregunta, dice, y la pregunta que yo hago es, ¿cuáles son los síntomas, si existen, que podamos detectar o reconocer frente a un ACV? Y ella habla y pregunta, dice, ¿qué diferencia tiene un ACV, como ustedes nos han dicho, estos que tienen relación con hemorragia o trombo, respecto a un ACV silencioso? No sé, al leer lo que dice Sandra, imagino que es un ACV sin síntomas o no, si también nos pueden aclarar si existe ese concepto también. Nos han preguntado de repente en live conceptos que están instalados en la cultura popular, pero que clínicamente no existen. ¿El concepto de ACV silencioso existe o no? Y si se relaciona o no con la ausencia de estos síntomas y cuáles son estos síntomas. Bueno, el doctor nos va a aportar más información si es que me falta algo, pero esta enfermedad se caracteriza principalmente por tener un inicio súbito, rápido de los síntomas que cambia, digamos, totalmente la dinámica del paciente de un momento a otro. Ya. Entonces, la verdad, si no hay de repente un momento claro de donde comienzan los síntomas, puede ser que incluso estemos hablando de otra cosa que no sea necesariamente un accidente cerebrovascular. Ya. Por ejemplo, el ACV hemorrágico, uno de los síntomas que más está descrito en la literatura es el peor dolor de cabeza que hayas tenido en tu vida, digamos. Y para los accidentes cerebrovasculares isquémicos, lo mismo que estábamos hablando, depende de la zona y de la magnitud del daño, pero los síntomas siempre comienzan en un momento claro. O sea, hay un minuto en el cual yo digo, ya no soy el mismo de antes, se me está quedando la pierna atrás, se me está cayendo la saliva, qué sé yo. Perfecto. El, Y en el isquémico, ¿cuáles serían los síntomas específicos o si existen síntomas específicos en verdad? a ver, el ataque cerebrovascular, tanto el infarto cerebral, la trombosis cerebral o la hemorragia, ambos síntomas se presentan de un momento a otro. Esto habitualmente no es que la persona se empezó a sentir mal hace una Hace días. semana, 2 semanas, no, esto cambia de un segundo a otro. Y los principales síntomas a los cuales hay que tener ojo y saber reconocerlo para poder consultar oportunamente son tres, que son los que se conocen popularmente. Uno es que el paciente presente de un momento a otro dificultad para hablar, se le ponga la lengua traposa, no se le entienda lo que habla o no puede hablar, que pierda la fuerza, de un momento a otro en un brazo, se le caiga un brazo, o también se le pierde la fuerza en la pierna. Y otro síntoma importante es que la cara se le ponga chueca, ¿ya? Tan claro como eso, la cara chueca, dificultad para hablar, falta de fuerza en un lado del cuerpo, tanto la pierna o el brazo, eso son muy indicativos de un ACV. Y con esos síntomas, la presencia de esos síntomas, deben consultar rápidamente a la urgencia. Ahora, estos síntomas se pueden presentar tanto en la hemorragia como en el infarto cerebral, siendo que la hemorragia también puede tener otros síntomas asociados como un dolor de cabeza un poco más intenso, ¿ya? Y habitualmente son más severos porque el paciente puede presentar estos síntomas,
pero en algunos de ellos puede también tener un compromiso de conciencia un poco más profundo que con el infarto cerebral. Perfecto. Doctor, ¿y este concepto de ACV silencioso existe? ¿Existe que alguien no tenga esta sintomatología y por hallazgo imagenológico encontremos que hay algo pasando y que no se expresó previamente? ¿Existe ese concepto? Si no, para desterrarlo No, automáticamente de nuestro... a ver, sí, podríamos denominar ACV silencioso. A ver, la magnitud de los síntomas y la magnitud de la lesión va a depender del tipo de arteria que esté tapada. A más grande, mayor cantidad de síntomas. Pero hay algunos tipos de infartos cerebrales que son pequeños, que son muy pequeños, que afectan arterias muy pequeñas. Y muchos de esos pasan inadvertidos. Un síntoma muy suave, un síntoma muy inaparente, una dificultad para la transitoria, una falta de fuerza transitoria que tuvo el paciente, que no consulta, y después en algún momento se hará algún escáner por alguna causa y se ve que tiene estos pequeños infartos cerebrales que técnicamente uno los conoce como lacunares, que muchos de ellos pueden pasar inadvertidos, ¿ya? Pero estos van marcando y van diciendo que ya hay daño en la circulación cerebral, ¿ya? Y que en algún momento puede ocurrir un ACV más grande. Entonces, si decimos si es silencioso, sí, podríamos decir que sí es silencioso. ¿Ya? Sí, es silencioso. Sí, no, me parece que queda clarísimo. Doctor, respecto a estos tres síntomas, no tienen que presentarse todos, sino bastaría con uno de estos. En el fondo pienso yo, si estoy con mi papá o mi mamá, o estoy a cargo del cuidado de algún adulto, o en la casa simplemente en una once, alguien comienza con estos síntomas súbitos, ¿tengo que aguardar a que se presenten los tres síntomas para acudir, o con uno de estos síntomas es suficiente como para decir, me voy a la urgencia del hospital de la Florida? Con la presencia de uno de estos síntomas, debe acudir a la urgencia que le corresponde más cercano, bueno, en este caso el hospital de la Florida. Perfecto. Con la presencia de uno de estos. Si tiene la duda, habitualmente nos pasa que el paciente que presenta un síntoma y se va a descansar, se va a reposar porque piensa que se le va a pasar. Y despierta después de una hora y no se le pasó, o está peor. Ante la presencia de uno de estos síntomas, se debe consultar directamente en la urgencia del hospital. Perfecto. Doctor, en base a lo que usted mencionaba entonces, está claro que existen factores de riesgo relacionados con hábitos o con diagnósticos previos, ¿verdad? Mencionó enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, mencionó hábitos como el tabaquismo, el sedentarismo. ¿La prevención, por tanto, apunta a modificar sus hábitos o hay algo más que debamos saber en términos de prevención? ¿Cuáles serían las recomendaciones en términos de poder prevenir estos accidentes cerebrovasculares, mantener estas patologías bajo control, etcétera? Si nos pueden ahí comentar. Sí, la principal estrategia es controlar estas enfermedades, obviamente en el contexto ambulatorio, digamos, mantener las patologías de base bajo control y disminuir en lo posible los factores de riesgo. Yo creo que en Latinoamérica en verdad son bien altos los factores de riesgo para la población, pero en verdad manteniendo un estilo de vida saludable, siguiendo algunas recomendaciones generales que apunta ciertos ministerios, por lo menos 30 minutos de caminata al día, deberían bastar, digamos, para mantener a raya al menos en la mayoría de los pacientes. Hay otros pacientes que requieren un manejo quizás un poquito más, un control más exhaustivo que en la mayor parte de los casos. En relación a esto, mira, la hipertensión, que es el gran problema acá, que es el gran gestor de daño no solamente a nivel cerebral, sino que la hipertensión también afecta el corazón y se produce exactamente lo mismo en el corazón que en el cerebro. Un 27% de la población sobre los 65 años es hipertensa, un 33%, esos son encuestas nacionales, fuma, y más del 13-15% son diabéticos, entonces son patologías muy prevalentes. La cosa aquí es clara, si usted es diabético, hipertenso, ya va acumulando puntos para ganarse una serie y quedar sin poder hablar, sin poder comer, sin poder caminar, sin poder contactarse con su familia.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Los factores de riesgo que ya mencionamos hay que controlarlo. Mientras más cercano esté la presión o los medicamentos que correspondan a los valores normales, baja el riesgo. Lo mismo con el azúcar en la diabetes, lo mismo suspender el tabaco, lo mismo con bajar los niveles de colesterol correspondientes con el tratamiento que sea. Y no basta que la persona que es diabética y hipertensa se tome las pastillas o que vaya una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses al consultorio, sino que debe controlarse regularmente, permanentemente, diría yo, para saber si las pastillas que toma para la presión, para la diabetes, le hacen efecto. No saca nada con tomarse un Alapril, un losartán, etcétera, y anda con las presiones altas. La presión no le va a causar dolor de cabeza, va a estar alta y no le va a causar problemas, se va a seguir tomando sus medicamentos. Pero digo, vas a acumular puntos para ganarse su ACV. Entonces, acá es controlarse estrictamente, responsablemente, tanto en el consultorio cuando le corresponda, como de forma particular en la casa, pinchándose el dedo si puede, si tiene los recursos, tomándose la presión, anotando los valores, mostrándoselo al médico, porque la única forma de prevenir, esta es una enfermedad terrible, pero es prevenible, totalmente prevenible. Esa es la realidad. Ese es un mensaje súper importante. Es terrible, de alta incidencia, como bien dice usted, pero es prevenible. Acá hay una pregunta que no me atrevo a responder, pero en base a lo que han mencionado, creo para dónde apunta la respuesta. Dice, hola, si uno sufre de migraña, ¿cómo hago la diferencia para saber qué es una ACV? Claro, el dolor de migraña va a estar en un nivel conocido por ella, y en este caso va a ser un dolor más fuerte en base a lo que mencionaba Gonzalo. Esa sería la única forma entre una persona que sufre de migraña de poder diferenciarlo, porque no es un dolor nuevo para ella. ¿Va a ser más fuerte en este caso o en este tipo de pacientes resulta más difícil definir el límite? En los pacientes con migraña, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que por definición es muy intenso, muy severo, ¿ya? Si no, no es migraña. Entonces, pero ¿cuál es la situación? Que este es una persona, un paciente que sufre de este tipo de dolor de cabeza crónicamente, Ya ¿ya? lo conoce. Entonces, sabe que es su dolor de cabeza que le va a dar de vez en cuando, que le va a dar cuando en situaciones especiales, pero conoce su dolor de cabeza. Pero si ese dolor de cabeza que el paciente lo tiene hace mucho tiempo, años, que lo toma diferentes medicamentos, cambia de característica, o sea, es diferente al habitual, le duele de forma diferente, se comporta de forma diferente, viene asociado con otros malestares que no le dan habitualmente, sospechar que eso puede ser una ACV. Y lo mismo, un dolor de una persona que nunca ha tenido dolor de cabeza, afortunadamente, y que presenta un dolor de cabeza también de un momento a otro, ya independiente que tenga nuestros síntomas asociados, también lo debería hacer consultar en el servicio de urgencia. Perfecto. No Queda súper todo claro. dolor de cabeza tiene que llegar a la urgencia, obviamente, pero sí tiene que tener ciertas características como las que hemos comentado. Comprendo. Estoy viendo si hay un mensaje que es para mí, Noches Tristes. Si puedes escribir por interno al equipo que maneja el Instagram con tus datos para saber de qué se trata, si es una usuaria o una funcionaria quien está escribiendo eso y podemos ayudarte, ¿ya? Eh, Respecto de los ACV, ¿solo suceden en personas mayores o no? Usted mencionó, doctor, un dato epidemiológico respecto a la prevalencia de enfermedades crónicas, ¿sí? Pero esto implica que hay más riesgo a mayor edad, mientras mayor prevalencia crónica, o un paciente de la edad de nosotros que estamos en la transmisión nos podría ocurrir perfectamente una ACV. ¿Cuál es el más joven que ha llegado a la unidad de ustedes con ACV? A ver, clásicamente esta es una enfermedad que aumenta su prevalencia dramáticamente después de los 65 años. Ya. ¿Ya? Ese es el grupo etario en donde esta enfermedad causa estragos, pero la ACV también se presenta en menores. ¿Ya? Hablemos que entre los 18 y los 40, los 45, los menos 65 años, también se presentan, ¿ya? Es menos frecuente y también se asocian la gran mayoría a la presencia de factores de riesgo, pero aquí empiezan a aparecer otras causas, no son las causas más actuales, otras causas en pacientes jóvenes, otro tipo de mecanismo por el cual se produce este mismo trombo, esta misma infarto cerebral, e incluso en niños también ocurren ACV.
pero en el niño es un contexto diferente porque son otras causas las que lo llevan a eso. En los niños menores de 1 año, y pueden tener por problemas cardíacos congénitos, por arteriopatías congénitas, por otras causas muy específicas en este grupo etario. Pero nosotros, lo que nosotros no vemos es en el adulto sobre los 65 años, donde estos factores de riesgo son los culpables principales de esto. Sí. Yo Yo, creo de que hecho, los usuarios más jóvenes que han llegado acá, 30 años, más o menos. Yo creo que 24, 30 años, Los más jóvenes. pero por ejemplo, ahí uno empieza a sospechar que ya no es la hipertensión, que ya no es la diabetes, que es otra cosa, consumo de droga, alguna patología arterial, algún problema congénito, en fin, ya uno amplía ahí el abanico de causas y empieza a estudiarlo ya de otra manera. ya, Pero puede afectar a todo ya, grupo etario, sobre es todo a los importante, mayores de 5 años. perfecto, importante eso entonces que independiente de la causa, cualquier persona con estos síntomas, independiente de la edad, efectivamente podría estar cursando un accidente cerebrovascular. Ya habrá tiempo posteriormente para definir cuál fue el factor que lo causó, si se pudiera llegar a definir, que me imagino que en algunos casos no siempre es tan claro en personas jóvenes. Los accidentes cerebrovascular ocurren solo una vez en la vida, o una persona que tuvo uno durante el resto de su vida va a ser una persona que va a tener más riesgo de volver a repetir un episodio. Ojalá. No, no, tenemos pacientes que reconsultan con el tercer cuadro, cuarto cuadro de ACV, y bien como decía el doc, finalmente no manejar los factores de riesgo y aumentar obviamente la exposición a dichos factores que aumentan la probabilidad de sufrir un nuevo evento, es lo más peligroso al momento del alta, digamos, del paciente. Puede que durante la hospitalización se hayan hecho los exámenes correspondientes y se sepa en el fondo cuál fue la causa predominante del ACV, pero si el paciente se va, llega a la casa y vuelve a esta vida, digamos, sedentaria, comiendo frituras, dejando de controlar la presión, la probabilidad de que vuelva a sufrir un nuevo ACV es importante. El hecho de tener un ACV ya es otro factor de riesgo para hacer otro ACV. Entonces, la recurrencia es alta. Paciente, no, esto le puede ocurrir muchas veces a la persona y Ya, cada vez puede ser peor. perfecto. Clarísimo, clarísimo el mensaje, en verdad. ¿Alguna enfermedad adicional de estas crónicas no transmisibles que hemos mencionado que pudiese ocasionar un accidente cerebrovascular, algún diagnóstico de salud mental como ansiedad, estrés, algún diagnóstico como apnea del sueño, algún otro que se asocia a ACV? ¿O en general son estas no crónicas, estas crónicas no transmisibles que hemos mencionado? Las principales son las que hemos mencionado, pero la apnea del sueño es una patología que también es un factor de riesgo para el ACV, ¿ya? Es una patología que no se conoce demasiado, que no se diagnostica mucho. El hospital tiene una unidad de patología del sueño donde se están evaluando a estos pacientes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia? Más allá del problema funcional que genera la apnea del sueño, que es un factor de riesgo también para el ACV, ¿ya? Entonces se lo agregamos al resto de factores de riesgo. Problemas como ansiedad, depresión, no son factores de riesgo directos, pero obviamente que esas patologías influyen en el mal manejo de los otros factores de Del riesgo. Una persona con hábito. depresión, con depresión a lo mejor va a fumar mucho, a lo mejor no va a tener ganas de controlarse sus patologías o tomarse sus medicamentos, en fin. Pero influye en eso, con esos factores directos. Clarísimo. Pensemos, ya hemos hablado de la epidemiología, hemos hablado de los factores de riesgo, de algunos síntomas. Un vecino o vecina de la comuna que nos está viendo, un familiar, comienza con estos síntomas, sospecha, tiene 2 de estos 3 síntomas, por poner un ejemplo. ¿Qué debiese hacer? ¿Acude a su SAPU? ¿Acude al servicio de urgencia de nuestro hospital? ¿Cuál es la ruta que debería seguir esta persona? Ahora el servicio de urgencia. Eso, a ver. Sí, la respuesta ante la presencia de estos síntomas o la sospecha, independiente de los síntomas, si hay una sospecha más allá de los síntomas, se deben dirigir al servicio de urgencia del hospital.
el Servicio de Salud Metropolitano Sudoriente tiene la ventaja y el privilegio de contar con los 3 hospitales, la Florida, Padre Hurtado y el Sótero, ya con capacidades para manejar los pacientes que presentan esto desde el primer momento. Por eso que es importante, si usted está cerca del Sótero, váyase al Sótero, aunque sea de acá. Si está cerca del Padre Hurtado, váyase al Padre Hurtado. Nosotros igual recibimos pacientes que son de las comunas que no nos corresponden, porque obviamente hay que recibirlos. Porque en esos 3 centros están las capacidades para el manejo agudo de estos pacientes. En estos 3 centros se puede dar un tratamiento, medicamentos, si lo amerita el caso, para disolver el coágulo y con eso mejorar el funcionamiento, el desenlace de esta patología. También se puede oportunamente ir a sacar ese coágulo ya, que está tapando la arteria, y por eso que es importante que la persona sospecha se dirija directamente a la urgencia del hospital. Habitualmente la persona que presenta esta patología está entre comillas bien, con su problema, pero no está extremadamente grave que requiera de una atención de urgencia en otro centro hospitalario. Si el paciente consulta al SAPO que le queda más cerca, perfecto, pero ahí lo tienen que derivar lo antes posible. Nuevamente. ¿Y por qué? Porque el manejo de estos pacientes es contra el tiempo, es tiempo dependiente. Si el paciente llega precozmente, podemos hacer cosas más allá de lo habitual, ¿ya? Podemos mejorar su pronóstico nosotros hablamos de que el tiempo del cerebro, mientras más se demora, más cerebro muere, más complicaciones va a tener a largo plazo. Mientras llegue precozmente, y eso es, ojalá, antes de las 4, antes de las 6 horas, y no esperar eso, sino que llegar lo antes posible, ¿ya? Pero con esos márgenes nosotros podemos, dependiendo del caso, hacer cosas que van a favorecer directamente al paciente. Entonces, ante la sospecha, ojalá directamente a la urgencia. Los 3 hospitales tienen neurólogos de turno 24/7, a veces faltan, pero si nos falta un neurólogo porque se enfermó el colega y no hay nadie acá, va a llegar el paciente acá y lo vamos a derivar al Padre Hurtado o se diría al Sótero y viceversa. Entonces, por eso que es importante que sepan que hay cobertura muy, muy importante en todos los hospitales de la red para este tipo de patología. Y no todos los hospitales de Santiago cuentan con esto. Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, acá, con certeza, los 3 hospitales del servicio podemos resolver el problema. Qué buen mensaje eso. Sí, yo recuerdo esto que usted mencionó ahora, justamente haberlo escuchado en una jornada de sensibilización respecto al ACV, algo así como que por cada minuto que nos demorábamos eran no sé cuántas cantidades de neuronas justamente las que se iban muriendo, ¿no? Es así de tiempo dependiente. Es así, exactamente. Cada minuto vale. Doctor, llega esta persona a nuestro hospital o a cualquiera de los 3 hospitales que tienen urgencia en nuestra red, que como bien dijo usted, Sótero del Río, Padre Hurtado. ¿Cuáles son los tratamientos que esta persona va a recibir para minimizar los daños, si podemos explicarlo? En términos Clásicamente, el manejo del ACV consta de varias etapas, tanto de los prehospitalarios, y ahí como unidad de neurología hemos intentado hace ya mucho tiempo, haciendo capacitación para el manejo oportuno en el prehospitalario. El paciente llega al hospital, si llega dentro de estas 4 o 6 horas y el caso clínico lo requiere, podemos infundir un medicamento que va a ir a disolver, la idea es disolver el coágulo que está tapando la arteria, ¿ya? Si este coágulo es muy grande, y está tapando una arteria muy grande, ese paciente lo podemos derivar al Sótero del Río, donde se hace un procedimiento endovascular, en donde van a ir por dentro de la arteria a destaparla, ya a sacar el coágulo, con lo que implica mejorar el flujo, menos daño cerebral, pero esto depende, y es una cosa muy técnica, depende de cada situación clínica. Pero lo que a nosotros nos importa para poder hacer eso es que el paciente llegue oportunamente. Ese es el primer paso, y eso ocurre no en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente habitualmente llega tarde. El 6%, entre un 6 y un 10% de los pacientes con ACV llegan
en este periodo que uno conoce como periodo de ventana, ya para poder reperfundir, abrir este vaso de la forma que sea pertinente. El resto llega tarde. Ya después de las 6 horas, eh, eh, clásicamente, porque hay otras posibilidades más todavía que son un poco más técnicas, pero clásicamente, después del día que a veces el paciente consulta, pasó la noche, llegó al día siguiente al hospital, ya no se puede hacer esto, pero el paciente se ingresa y se hospitaliza en la UTAC. Gonzalo nos va a contar de qué se trata la UTAC, porque eso es fundamental. Sí, de hecho, La UTAC es una unidad específica de tratamiento de accidente cerebrovascular. Yo por lo menos llevo ya trabajando con el equipo de neurología aproximadamente 2 años. ¿y esto En existe en todos los conjunto, hospitales, Gonzalo? ¿Estas UTAC? no, no existen todos los hospitales. De hecho, estamos en un proyecto de certificarnos, digamos, como UTAC. Así que ha estado bastante, digamos, formativo para todo el personal. Es una unidad donde el principal foco, diría yo, es la rehabilitación de lo que conversábamos anteriormente, de la cantidad de secuelas o interferencias que tenga el paciente posterior al accidente cerebrovascular. Y es una unidad que se caracteriza porque todo el equipo está capacitado y tiene los conocimientos para manejar esta enfermedad, ¿ya? Manejar, como decía anteriormente el doctor, cuidar las presiones del paciente, cuidar el azúcar en sangre, cuidar el ritmo cardíaco, un montón de otras cosas. Y nosotros como equipo de rehabilitación, junto a fonoaudiología y terapia ocupacional, nos encargamos de comenzar la rehabilitación en la etapa más aguda, digamos, del paciente. Perfecto. Nosotros tenemos el orgullo de tener esta unidad de ataque, del manejo de ataque cerebrovascular hace ya 3 años, ¿ya? Y la evidencia a nivel internacional muestra que cualquier paciente que tenga un derrame cerebral, una trombosis cerebral, de cualquier edad, que se ingrese a una unidad como la que tenemos nosotros, va a mejorar su pronóstico vital y su pronóstico funcional. Y eso es porque todos los profesionales, médicos, enfermeras, sobre todo el equipo de rehabilitación, fonoaudiólogo, kinesiólogo, terapia ocupacional, están enfocados en manejar desde el primer momento al paciente y prevenir todas las cosas que le van a hacer mal y que le van a hacer que su pronóstico empeore. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es cómo se debe manejar un paciente con ACV, aquí y en todas partes. Entonces, por eso les comento que afortunadamente los 3 hospitales del área tienen UTAC, ya tienen UTAC, funciona relativamente parecido, pero es importante que el paciente llegue precoz, hagamos cosas precozmente, si no es así, igual llegará a UTAC, igual se manejará integralmente para que salgamos adelante y incluso con nuestro paciente. Ahí leía a un paciente nuestro, Sebastián Varela, que nos acompaña en los lives de manera frecuente, que justamente hablaba del excelente equipo profesional. Y Andrea Lobos, que al parecer es de nuestro equipo hospitalario, que habla de que llegan a rehabilitar a los pacientes en menos de 24 horas y generalmente menos de 12 horas, lo que ella dice es un lujo. Claro, escuchaba al doctor hablar de lo multidisciplinario que es ese equipo, y solo para aclararle a quienes nos escuchan, acceden al UTAC pacientes que ingresan por la urgencia, es decir, se hace el filtro en esa unidad y cuando se define que se hospitaliza, se le asigna una cama en el UTAC. ¿Cómo es el criterio para el ingreso a esta unidad? Nosotros básicamente hospitalizamos pacientes que son agudos. Estos pacientes que recién llegan, que se les dio medicamento para destapar la arteria, que se destapó la arteria mecánicamente, ellos tienen como la prioridad para ingresar a la unidad porque necesitan una serie de cuidados que son los que vamos a brindar todo el equipo que trabaja en UTAC. Pacientes que llevan más de 6 horas, pero menos eventualmente de un día, también se consideran agudos e ingresan a UTAC. Pero ya pacientes que llevan con el ACV, que llevan más de un día, 2 días, 3 días, ya el paciente no es candidato para ingresar a UTAC eventualmente, pero sí se hospitaliza, porque sí hay que hacer varias cosas con él, pero ya no en la UTAC, que es una unidad de agudos, sino que en la sala básica de neuro, donde va a recibir la atención, los exámenes, etcétera, tratamiento que le corresponda. Todos los pacientes que llegan a la UTAC de agudo, o sea, que llegan a la urgencia, ingresan por urgencia, no es un paciente que va al policlínico a consultar, que hace una semana le pasó tal cosa y no, ese paciente ya perdió oportunidad de ser manejado en la UTAC.
son pacientes agudos y ojalá dentro de las primeras 24 horas, hay casos excepcionales que pueden ser, pero 24 o 48 horas los pacientes ingresan a la unidad. Perfecto. Gonzalo, y respecto de la rehabilitación, nosotros nos hacemos como hospital cargo de la rehabilitación hasta cierto punto. Imagino que ahí hay un traslape primero, y ahí corrígeme, en algunos casos con atención domiciliaria y después APS, o directamente del alta a atención primaria. ¿Hay un intermedio ahí con domiciliaria siempre en algunos casos? ¿Cómo funciona eso? Ese es un flujo en el cual hemos estado trabajando, yo creo que más arduamente durante el último año. Actualmente la idea es hacer, digamos, seguimiento del paciente durante toda la semana, saber más o menos qué tan afectado está producto de este accidente cerebrovascular, un pronóstico, digamos, más o menos de cómo le va a ir con la terapia según el seguimiento de la semana. Y lo que se hace es, se presenta, digamos, en reuniones transdisciplinarias junto a fisiatría, medicina familiar, unidad de hospitalización domiciliaria, como bien decías tú, y la rehabilitación ambulatoria. Una vez tenemos, digamos, todo este marco, digamos, y tenemos la reunión, conversamos de eso en concreto, digamos, hacia dónde vamos a derivar al paciente una vez termine la rehabilitación hospitalaria. Eh, la verdad es un sistema que nos ha funcionado bastante bien, nos podemos comunicar bastante bien, la verdad, con las otras entidades de la comuna respecto a la rehabilitación. Y hay varios usuarios que han visto, de hecho, el impacto de esto mismo, de salir del hospital y al otro día ya estar comenzando la rehabilitación extrahospitalaria. Así que ha sido un Entonces entiendo, es personalizada, se analiza caso a caso. Podría ser que algún paciente se vaya coordinadamente a atención primaria, otros que sigan con nosotros en domiciliario un rato y otros que sigan con nuestro equipo de medicina física y rehabilitación de manera ambulatoria. Podría claro. ser cualquiera de las tres salidas, va a depender del caso a caso. Sí, depende del impacto en la funcionalidad que tenga el paciente. Los pacientes más secuelados, obviamente, los derivamos incluso a otros hospitales, por ejemplo, al San José. Hemos trabajado harto con derivaciones para continuar la rehabilitación hospitalaria. Y hay pacientes que, claro, tienen trastornos mínimos de la marcha, por ejemplo, y se pueden ir a trabajar directamente al ambulatorio. Entonces, eso nos permite igual ir gestionando bastante mejor los recursos que hay en la comuna. Gonzalo, y en ese sentido que se conecta con la pregunta que viene a continuación, si queda con necesidad de atención ambulatoria, esta persona va a quedar conectada, no tiene que volver al CESFAM para que el CESFAM vuelva a ser derivada. Estoy pensando Eh, en pacientes con ACV, particularmente. Depende, la verdad, claro, de la entidad a la cual se derive el paciente, pero una vez los pacientes se van de acá del hospitalizado, se van más o menos con todos sus papeles y sus horas relativamente Ya. agendadas. Obviamente la lista de espera ahí es distinta para cada caso y dependiendo de la contingencia, pero generalmente acceden inmediatamente a las salas de rehabilitación comunitaria, que son las de cada CERFAM, digamos. Y el ingreso ambulatorio generalmente demora un poco más según la lista de espera que haya en la misma entidad, pero queda sujeto, digamos, a la contingencia. Perfecto. Hace algunos meses leíamos acá en las noticias internas del hospital, y me parece que también salió en la web, lo de la iniciativa Angels, eh, que es una acreditación a la que como equipo están sometiéndose. Fue un reconocimiento. ¿De qué se trata esta iniciativa y en qué estamos en este momento? Si nos pueden contar un poquitito. La iniciativa Angels es una organización transnacional, internacional, que tiene como función la capacitación, la formación de equipos que manejen el ACV, desde lo hospitalario y a todo nivel, tanto médico, profesionales de la salud, rehabilitación, enfermería. Y ellos lo que hacen es estandarizar el manejo de estos pacientes. Y esta entidad, que si bien tiene un sustento de la empresa farmacológica, y eso hay que decirlo, hay que ser transparente, es fundamental, porque prestan un apoyo muy grande a la formación de equipos del manejo de la ACV.
A nosotros no nos apoya nadie, ni el ministerio nos apoya, y eso hay que ser claro. No nos apoya el ministerio en el manejo de esto. La UTAC la creamos nosotros por esfuerzo propio, no porque nos cayó del cielo, fue una orden del ministerio, algo tan obvio que ahí tenemos que hacer todos los hospitales. Y Angels nos ayuda, nos pone el hombro para formalizar y fortalecer los equipos de acción. Angels es una entidad internacional, está validada por las organizaciones internacionales de ACB, ya no es algo, no es una entidad única, sino que está ligada con las entidades científicas de la ACB. Y tiene presencia en todas partes, muchas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en varios hospitales. ¿Qué es lo que hemos logrado? El manejo de la ACB tiene ciertos estándares de calidad, ¿ya? No basta hacer las cosas como se me ocurra, sino que hay que hacerlas como se deben hacer, ¿ya? Y nosotros hemos participado ya hace un par de años en esta premiación de Angels, en el cual se llena una base de datos en las cuales reflejan lo que hacemos por el paciente, ¿ya? Que en el fondo son estándares de calidad hacia el paciente. Y hemos ganado, por así decirlo, ya medallas de plata, ya hemos A propósito, ganado medallas de plata varias veces, ya que estamos en esto, medallas de plata varias veces, 4 veces hemos sido con medalla de plata a nivel internacional. O sea, ¿qué dice eso? Que nuestro hospital, que nuestra UTAC, hacen las cosas a nivel de medalla de plata, cómo se debe manejar la cosa a nivel internacional. ¿Por qué no oro? Nos faltan algunos detallitos que tenemos que lograr. Y nuestro paso siguiente es ya obtener una certificación, o sea, que esta misma entidad, Angels, más la Asociación Internacional de Stroke o de ACB, llegue al hospital, nos conozca, evalúe nuestro trabajo y nos ponga un certificado que diga que nosotros estamos trabajando a los más altos estándares de calidad en el manejo del paciente. En eso estamos, es un proceso arduo, un proceso complejo que requiere de la participación de todo el equipo, de todo el hospital y hasta de APS para poder lograr este estándar de calidad. Que como les comento, preliminarmente hemos clasificado con plata varias veces, 4 o 5 veces, pero necesitamos llegar ahí al oro y como les comento, es un proceso que hemos empezado, que hemos tenido ciertas dificultades, como todo ocurre en nuestra realidad, pero queremos lograrlo lo antes posible, estamos trabajando en aquello. O sea, podríamos pronto o en un tiempo futuro sí contar que ya no solamente tenemos la plata, sino que tenemos el oro, entiendo. Que vamos a tener los estándares más altos que justamente Angels. Tenemos, sí, eso queremos lograr. A mí me dio cierto envidia conocer que en el proceso anterior de certificación, el Sótero del Río y el Hospital Padre Hurtado obtuvieron esta certificación, ¿ya? Por el trabajo, obviamente, ganado por el trabajo que ya han hecho, que llevan un poco más que nosotros, pero nuestra idea es que el servicio, ¿ya? Los 3 hospitales tengan estándares de calidad a nivel internacional. Para allá vamos. Excelente. Qué buena noticia. Vamos ahí entonces a estar haciéndole seguimiento a aquello. Recordarles que hoy día estamos hablando en el HLF Live de accidente cerebrovascular ACV. Para eso estamos con el doctor José Vallejos, que era quien estaba terminando de responder esta pregunta, y con el kinesiólogo Gonzalo Valenzuela. Nos van quedando las preguntas que hizo la gente esta semana en la cajita. Una ya la respondimos, que justamente nos habían preguntado si el estrés podía ocasionar un ACV. Usted estableció la relación indirecta, que en el fondo cualquier psicopatología podría tener al modificar hábitos, al relacionarse con menor adherencia para cumplir ciertos tratamientos, capacidad de manejar ciertas patologías. Otra cosa que nos preguntaron, no en la cajita, sino ahora, doctor, es si afecta más a mujeres u hombres. Me parece que había alguien del equipo que decía que frecuentemente veía más hombres hospitalizados por ACV en el hospital. ¿Hay algún dato así que establezca mayor incidencia en un género que en otro? Sí, afecta más al hombre. 60, 40%, 30, 70, 30%. Más al hombre afecta la ACV. Perfecto. Mire, la otra pregunta la pasó a responder al responder otra de las preguntas que estaba previa, la voy a leer igual,
vamos a reiterarlo, si voy al hospital con un paciente por ACV o que yo creo que está en riesgo de sufrirlo, tiene neurólogo que lo pueda atender. Usted planteaba que tenemos neurólogo en la urgencia 24/7 y que si eventualmente, por alguna contingencia, no estuviese disponible, se coordina una derivación para que sea evaluado oportunamente. Así es. Perfecto. Y esta pregunta es interesante, quizás despejarla, porque esto que nos preguntaron por la cajita, en estas cosas que circulan hoy en redes sociales, también me ha aparecido. Hay personas que se indican, no escribió alguien, algunas vacunas contra el COVID como causantes del ACV. ¿Fake, doctor, o efectivamente hay algo por ahí? Inicialmente, cuando empezó todo esto del COVID y el auge de la vacunación, se vio que se vio inicialmente que había relación entre las vacunas Pfizer, sobre todo en el aumento de la incidencia de ACV, aumento de la incidencia en patología trombótica, o sea, generación de coágulos. Y se vio, sí, ciertamente una tendencia, pero que en el tiempo se fue viendo que no es así, que no hay una relación directa entre la vacuna con la mayor incidencia de ACV. No quiero decir que no pueden haber casos que influyeron perfectamente, y eso pues, es multifactorial el hecho que haya ocurrido, pero no se vio un aumento, una relación directa entre vacuna y ACV. Si no, no hubiéramos llenado y eso no ocurrió, ni aquí ni en otras partes. O sea, doctor, su recomendación sería que si alguien está dudando, Vacúnese. Ya, clarísimo. Eso mismo. Vacúnese como corresponde vacunarse. Si quiere vacunarse, vacúnese. No deje de vacunarse por temor a esto, porque no va a aumentar el riesgo. Bien, y esta última pregunta, Gonzalo, si nos puedes ayudar, yo no me atrevo a responderla también, creo que en base a lo que hemos conversado ya se puede un poco saber hacia dónde apunta. Dice, mi papá sufrió una ACV hace pocos meses, me gustaría saber cómo enfrentar las secuelas que quedan. Me imagino que obviamente va a depender mucho de con qué tipo de secuelas quedó, y ahí la sugerencia sería discutirlo con el equipo que actualmente está a cargo del abordaje del tratamiento para saber cuál es el pronóstico también en función del tratamiento que está recibiendo, ¿no? ¿Qué le respondería a esta persona? O sea, si hablamos desde el punto de vista como de la especialidad de kinesiología de trastornos motores, digamos, de disfunciones más neuromusculares, digamos, trastornos de la marcha y otras cosas, hacer el llamado que es un proceso lento. O sea, los pacientes alcanzan su mayor potencial entre 6 meses a un año de terapia, más o menos. Incluso después del año hay algunas cosas que siguen ganando los pacientes con harta terapia, que muchas veces no son estadísticamente significativos, son avances que para la calidad de vida de los usuarios, de las personas, sí son muy significativos. Por lo tanto, paciencia. Lo más importante es ser un buen acompañante, digamos, para los familiares en este contexto, porque es un proceso bastante frustrante igual. Los pacientes tienden a compararse igual con el yo de antes, ¿cierto? Y a través de eso también generan expectativas y otras frustraciones que son bien difíciles de manejar a veces. Eh, pero generalmente la mayoría de las interferencias son súper rehabilitables, pero la idea es claramente que los pacientes participen activamente de ese proceso, la familia también, y que obviamente puedan acompañarlos durante la mayor cantidad de tiempo posible. Oye, me interesó mucho esto que comentas en tu respuesta, porque en el fondo la pregunta la hace el cuidador o cuidadora, no la hace el paciente. Entonces, en base a lo que mencionas, si no ha pasado un año, la mejor recomendación respecto a cómo enfrentar las secuelas sería constancia en seguir el tratamiento y la rehabilitación. Porque sería un mensaje, porque van a ir ocurriendo cambios y se va a poder ver beneficiado esta rehabilitación durante los primeros 12 meses, casi con absoluta certeza debiera haber una mejora, pequeña, pero debiera ocurrir. Sí, aún incluso cuando las secuelas, digamos, no revierten, por ejemplo, si hay un paciente que tiene alteraciones visuales, deja de ver por el ojo izquierdo, quizá la ceguera, digamos, o el déficit visual no avance mucho, pero la rehabilitación en el fondo apunta a que la persona aumente su calidad de vida, su funcionalidad dentro de su contexto, a través de otro tipo de estrategias, por ejemplo. Entonces,
no sé si eso igual contesta un poco tu pregunta, Sí. que en el fondo dar lo mismo, en el fondo si no me funciona la mitad de mi cuerpo, tengo que igual generar después de cierto tiempo una cantidad de estrategias compensatorias, digamos, que me permitan adaptarme a mi nueva realidad y a mis nuevos contextos. Entonces, por lo tanto, siempre va a ser un proceso, el llamado siempre va a ser en el fondo a continuar la rehabilitación. No, me queda súper, súper claro y por los comentarios que estamos leyendo también vamos cerrando ya, así que quiero leer los últimos comentarios. Bueno, se conectó todo el Fans Club, parece que tiene el equipo de la UTAC, porque aquí veo muchos comentarios positivos, grande el doctor Vallejo, muy buen médico. Andrea nos recuerda algo importante también, controlar los factores de riesgo, además de mantener la constancia en la rehabilitación post-ACV, controlar los factores de riesgo. Glorita Godoy dice que explican bien, podrían hacer más live de neurología, ya que siento que es lo más importante. Bueno, estamos justamente tocando el tema y la idea de invitar a los expertos de nuestro equipo justamente es poder aclarar todas las dudas de primera fuente. Grande Gonzalo por acá, se va, dice, un tremendo kine, muy seco, todos mis respetos y saludos a él. Hemos dado respuesta a todas las preguntas que teníamos en la pauta, a todas las preguntas que nos hicieron en la cajita durante los días previos, a todas las preguntas que nos hicieron durante la transmisión del live, que se ha mantenido con un número importante de personas conectadas durante toda esta hora, pero se nos fue el tiempo ya, casi los 60 minutos de conversación. Así que, doctor Vallejo, Gonzalo, ¿algún comentario al cierre antes de despedirnos? No, gracias en verdad por la invitación, por la instancia. Ojalá le haya servido a los espectadores, ¿cierto? A resolver algunas dudas. Siempre es bueno ir sumando a la educación de la comuna. La verdad es que todo el año, como bien decía el doctor, van llegando pacientes nuevos y otros también conocidos. Entonces vale la pena en verdad este tipo de instancias para que la comuna también se beneficie de la educación. Súper. No, gracias, ¿Ya? No, doctor gracias Vallejo. por la posibilidad de difundir este tema tan importante y hacerle recordar a la gente que esto es prevenible, que hay forma de tratarlo en forma rápida y efectiva y que esto evita que cambie la dinámica del paciente, le cambie la vida al paciente y le cambie la vida también a la familia. Así que es una patología que podemos enfrentar entre todos y podemos mejorar bastante su incidencia y sus secuelas. Muchas gracias, doctor Vallejo, Gonzalo, por dedicar este tiempo. Siempre agradecemos al equipo de comunicaciones también que hace posible que esta instancia de HLF Live ocurra. Ahí los últimos comentarios hablan de felicitación al equipo de neurología. Nosotros damos fe que es un equipo que está constantemente intentando sensibilizar sobre esta materia. Vemos a los distintos integrantes del equipo con comunicación a la unidad de atención al usuario, hay una campaña justamente de sensibilización del tema, lo hemos visto siempre muy activos en torno a estas temáticas, así que nos despedimos, recordarles que este live queda grabado en nuestra cuenta de Instagram, lo pueden revisar, compartir con familiares, vecinos, etcétera, y también el equipo de comunicaciones lo deja colgado de nuestro canal de YouTube, ¿ya? Recordarles que todas las semanas, o casi todas las semanas, estamos intentando hablar de algún tema de relevancia para la comunidad. Así que sigan las cuentas de nuestras redes sociales para mantenerse al tanto. Un abrazo, Gonzalo, un abrazo, doctor Vallejo. Gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día en la conversación. Nos vemos en un próximo live. Chao, que estén bien.